Hola, mi nombre es Rafael Ojeda. Pertenezco al Laboratorio de Ecología de Enfermedades y una Salud de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional y quiero platicarles sobre el trabajo que realizamos y cómo se relaciona con un tema de actualidad que tiene que ver con la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2 y he titulado esta presentación Pandemia y Naturaleza, COVID-19 y Biodiversidad. El estudio de las enfermedades emergentes es sumamente complejo y puede abordarse desde múltiples perspectivas. Entre ellas, las que podemos destacar son los aspectos ecológicos, los aspectos epidemiológicos y los aspectos clínicos de las enfermedades. Nosotros los que nos dedicamos al estudio ecológico de las enfermedades, evidentemente nos orientamos más hacia la concepción de ecológica a gran escala de lo que gobierna estas enfermedades. Y será lo que estaré abordando en esta presentación, que básicamente tiene esta estructura. Platicaremos en un principio sobre un tema de mucho interés que tiene relación con el origen de esta enfermedad. Lo hilaremos con el proceso de emergencia viral. Básicamente definiremos qué es una zoonosis y hablaremos de la implicación de los animales silvestres en este tipo de emergencias de enfermedades. Hablaremos de un tema muy relevante que es la alteración antropogénica de los sistemas naturales y dentro de este tema tocaremos lo concerniente a la pérdida de biodiversidad desde el punto de vista de los ecosistemas, de las especies silvestres, el papel que tiene el comercio y evidentemente el comportamiento humano dentro de esta pandemia. Y abordaremos algo relacionado a las lecciones que nos tendríamos que estar llevando del tiempo que hemos acumulado estudiando estas enfermedades, no únicamente esta pandemia, sino los últimos 20 o 30 años que nos hemos enfocado a estudiar las enfermedades infecciosas emergentes. Y aparecerá este pequeño sobre que indica que ese es algo de los mensajes que nos deberemos de llevar. Afortunadamente, muchísima gente se dedica a estudiar desde diferentes ópticas lo relacionado con estas enfermedades. Regularmente se distribuyen en diferentes niveles de organización de la materia. En este esquema presentado en este artículo del 2015, podemos destacar que los aspectos ecológicos están mayormente orientados hacia los niveles de organización de ecosistemas y comunidades ecológicas donde intervienen diferentes especies. Los aspectos epidemiológicos mayoritariamente están enfocados a nivel individual, pero principalmente a nivel poblacional. Y ahorita en esta pandemia pues hay mucha atención en lo que sucede con la población humana a nivel mundial. Y los aspectos clínicos mayormente abordados desde las áreas del área médica propiamente, están orientados al estudio de individuos, de sus órganos, de sus células, sus moléculas. Este trabajo me parece muy interesante porque resalta la posible falta de enlaces entre diferentes aproximaciones de las diferentes áreas involucradas con el estudio de la salud, donde estamos los médicos veterinarios, donde están los médicos generales, los especialistas, los epidemiólogos, y la necesidad de trabajar con otros grupos de investigadores, geógrafos, economistas, gente de las áreas de las humanidades, sociólogos, matemáticos, etcétera. Necesitamos de la colaboración de una múltiple gama de profesionistas para entender un fenómeno tan complejo como este. Y con esta diapositiva lo que trato de destacar es que justo lo que necesitamos es esa unión para trabajar de manera mucho más conjunta y mucho más armónica, de un enfoque mucho más transdisciplinar que nos permita, nos ayude a entender algo que reitero, es sumamente complejo de estudiar. Y bueno, este es uno de los mensajes que habría que llevarse de aquí. Podemos partir de un conocimiento que es fundamental tener en mente. Actualmente es muy fácil que la gente estigmatice de manera negativa tanto a los animales como a los virus que están asociados con ellos, pero debemos recordar que los virus, las bacterias y una enorme diversidad de microorganismos han jugado y siguen jugando un papel fundamental en la vida en la Tierra desde el origen de la vida, estimado alrededor de 3.500 o 4.000 millones de años. Y es
necesario que recordemos que la mayoría de este microcosmos es absolutamente inofensivo. Es más, por el contrario, los microorganismos han sido esenciales y lo siguen siendo para los ecosistemas y para la propia salud humana. Como algunos de los ejemplos a destacar, están las innumerables simbiosis que existen entre micro y macroorganismos, los bacteriófagos involucrados en el flujo de materia orgánica, el microbioma humano, en fin, es una enorme cantidad de interdependencias y asociaciones simbióticas entre microorganismos y los organismos animales, los propios seres humanos, que mantienen tanto la salud de los ecosistemas como de la propia salud humana y de las propias poblaciones de animales, tanto silvestres como domésticos. Entonces es importante no estigmatizar a los microorganismos. Sin embargo, algunos de estos, algunas bacterias, algunos virus patógenos, algunos protozoarios, pueden tener efectos negativos importantes para la salud humana. Aquí hay un sesgo porque debido a que la mayoría de la información que conocemos de estos microorganismos está asociada con aquellos que son patógenos, pues existe el sesgo generalizado de que todos lo son, cuando en realidad es una minoría. Tienen algunas características que hacen que se comporten así. Pueden transformarse rápidamente, sus tasas de mutación son elevadas. Esto les permite pasar de animales a seres humanos y también permite adaptarse en hospederos y en ambientes distintos. También es importante reconocer que las enfermedades infecciosas emergentes, pues ha quedado muy claro en estos últimos meses, pueden y tienen importantes impactos de carácter socioeconómico y podríamos enumerar otros, ¿no? Antes de continuar, considero que es importante definir eh, las enfermedades infecciosas emergentes. Se ha hablado mucho de ellas, pero es importante. Aquí presento alguna definición, una de las que han sido más recurridas de este artículo de Katie Jones del 2008, donde se menciona que son organismos que pueden ser, son enfermedades causadas por organismos que pueden ser desde priones hasta eucariontes, pero que tienen alguna de estas características y que han aparecido en las sociedades humanas de los últimos 50 años más o menos. Que pueden ser alguna o algunas de estas características que hayan ampliado su rango de distribución geográfica, que hayan infectado humanos por primera vez, que hayan evolucionado en nuevas cepas o aquellos organismos que hayan aumentado su patogenicidad. Es importante reconocer que mayormente estas enfermedades infecciosas son causadas por virus y que estos tienen un amplio rango de hospederos, no están circunscritos a un único grupo en particular. La mayoría de estos patógenos humanos recientes son zoonóticos, es decir, tienen un origen en animales y muchos de ellos son animales silvestres. Eso es importante reconocer. Y también que son enfermedades que se comparten, es decir, el 46% de los patógenos humanos infectan también animales domésticos y silvestres. De ahí que valga la pena recalcar que una zoonosis no nada más es aquella enfermedad que tiene origen en animales y se transmite a los seres humanos. Yo diría que más bien son enfermedades que son compartidas entre diferentes organismos. Esto nos ha llevado a esta imagen, como decía anteriormente, de estigmatización tanto de los organismos, de los microorganismos, como de los animales, tanto domésticos como silvestres. Entonces, yo creo que vale mucho la pena recordar que necesitamos ampliar nuestra visión y reconocer que no son una fuente, no podemos identificar a los animales como una fuente de enfermedades. Lo que debemos reconocer es la forma en la que interactuamos con ellos, que puede favorecer la transmisión tanto de ida como de vuelta de agentes causales de enfermedad, y que el fenómeno es sumamente complejo y no podemos simplificarlo a la simple asociación de que los animales son esa fuente, entre comillas, infinita de agentes infecciosos. Es un mensaje que considero muy importante que debemos llevarnos de aquí y luchar contra esta estigmatización. Recalcar que el proceso de emergencia viral y el surgimiento de las enfermedades infecciosas es sumamente complejo. Es complejo porque participan numerosos factores, numerosos impulsores, conductores y etapas. Y quiero presentar un esquema que forma parte de mi clase de posgrado. Por lo breve de la presentación, será un esbozo de los elementos fundamentales, pero reitero que entender y estudiar este proceso es
requiere de mucho tiempo y requiere de muchísimas aproximaciones y de la complementariedad de muchísimo conocimiento. Aquel relacionado con cómo evolucionan los virus y cómo es que estos se mantienen en fauna silvestre, también necesitamos combinar el conocimiento de cómo es que estos virus se transmiten atravesando una barrera de especie y pueden llegar a causar una infección productiva en un hospedero secundario y taxonómicamente distinto al original. En este caso estamos hablando de los seres humanos propiamente. También necesitamos reconocer y profundizar en el conocimiento de cómo es que estos virus inician procesos patológicos y producen enfermedades dentro de los nuevos hospederos, cómo estos virus, mediante infecciones repetidas en la nueva especie, es decir, el ser humano, se mantienen y pueden llegar a generar la suficiente morbilidad y o mortalidad para que puedan ser detectados y caracterizados como un nuevo problema de salud cuya trascendencia puede ser local, regional o global, como es el caso. Este esquema lo utilizamos para abordar los diferentes factores que están asociados con diferentes etapas. Aquí podemos enumerar brevemente aquellos que son sumamente importantes, como la diversidad de especies hospederas que viven en los ambientes naturales, como la fragmentación de hábitat y la introducción y la invasión de seres humanos en dichos ambientes favorece la transmisión. Tenemos que conocer otros factores que tienen que ver con las características propias de los virus, características del sistema inmune de los hospederos, tanto los hospederos naturales como los secundarios, y en el caso de que existan intermediarios aplica lo mismo. Otros factores relacionados con el comportamiento humano, como es la urbanización, la globalización, el transporte masivo, que son aquellas que favorecen la expansión de estas enfermedades, y otros factores relacionados con la tasa de mutación y de replicación viral, todas estas involucradas en este fenómeno complejo de las enfermedades infecciosas emergentes. Podemos dividirlo en distintas etapas. En algunos esquemas se habla de 3, se habla de 5. A mí me gusta abordarlo desde estas 4 etapas fundamentales que tienen que ver una primordial, que es el contacto. Es necesario que exista un contacto entre las fuentes originales mayoritariamente asociadas a fauna silvestre. Entonces, de ahí que nuestra relación con la naturaleza es sumamente importante de atender porque es prácticamente la fuente original de todas las enfermedades infecciosas o de 3/4 de estas. En la etapa 2 podemos hablar de la transmisión interespecie, que es un fenómeno complejo de entender y de que ocurra. Después ya mencionábamos la transmisión sostenida en el nuevo hospedero y lo relacionado con la capacidad de adaptación de estos virus. Las dos primeras, como dice aquí, son un prerequisito y cuando ocurren podemos abordar el estudio de las siguientes etapas, donde vale la pena recalcar que esta última etapa, la de adaptación genética, favorece la adaptación evolutiva de los virus en la relación con sus nuevos hospederos, como en el caso del SARS-CoV-2 con el ser humano, y que resulte, y esto es importante de recalcar, al final de cuentas estamos hablando de un virus nuevo, un virus que está adaptado a la población humana, que es distinto, es cualitativa y cuantitativamente diferente al virus original, y por ende necesitamos estudiarlo desde todas las ópticas, las virológicas, las epidemiológicas, las ecológicas, etcétera, para entender y poder hacerle frente cuando se ha convertido en un problema de orden mundial. Y bueno, también me gustaría recalcar que es importante, es sumamente importante y hemos desatendido como sociedad humana general la investigación previa. Muchísimas veces enfocamos la atención hasta que tenemos el problema, cuando en realidad esa es la última etapa y es muy importante atender las etapas anteriores y realizar investigación de forma permanente que nos permita entender, generar información que nos ayude a entender todos estos fenómenos y a final de cuentas prevenir el surgimiento o la expansión de estas enfermedades. De ahí que yo considero que hay un desbalance muy importante entre la atención que se le da a estas etapas y vale mucho la pena invertir recursos, tanto humanos como financieros, a la investigación relacionada con etapas anteriores. Específicamente del origen se ha hablado mucho y desde el inicio del surgimiento de la enfermedad empezaron a aparecer artículos de investigación principalmente realizados por investigadores chinos en regiones chinas, dado que ahí fue donde apareció por primera vez este virus.
asociándolo con un origen ligado a fauna silvestre, específicamente a murciélagos. Esto no es nuevo. No, a final de cuentas, los antecesores, los virus SARS-CoV-1, el virus MERS y otros han sido asociados con estos animales eh, de manera importante, y cuando se obtuvieron las primeras secuencias del SARS-CoV-2 y se comparó su relación filogenética con otros coronavirus ya conocidos tanto en las poblaciones humanas como de animales, pues se encontró una asociación importante a nivel filogenético con virus circulantes en poblaciones de murciélagos. Esto no puede concluirse de manera categórica en que el origen está eh, absolutamente ligado a los murciélagos. Lo que podemos concluir es que la relación filogenética es alta, y al mismo tiempo se han detectado variaciones importantes tanto en la conformación del virus como en su comportamiento. Comportamiento me refiero principalmente a las formas de unión y reconocimiento celular. Entonces, repito, es sumamente complejo esto, y necesitamos continuar estudiando e interpretando la información conforme estaba surgiendo a nivel mundial. Eh, a- Algunos trabajos también presentados a principios de este año, muy pronto tras el reconocimiento del brote, asociaron también implicaciones del origen viral con relación a estas funciones de reconocimiento virus-célula, que igualmente asociaban el origen posiblemente a virus relacionados con murciélagos, ¿no? Entonces, algo que yo aquí quiero recalcar en esta imagen, lo que podemos ver es la relación filogenética entre los diferentes virus del coronavirus causantes del SARS y aquellos coronavirus asociados con murciélagos. Hago mucho hincapié en que son virus asociados, ¿no? Virus asociados a murciélagos, virus asociados a humanos. Algo que cabe aquí resaltar y es muy importante es que el virus SARS-CoV-2 asociado ya al ser humano es distinto. Y eso ya lo había dicho, pero vale la pena recalcar, es distinto, es un virus humano, ¿no? Es decir, basta con que una vez se dé este salto taxonómico entre la población de origen, que pudiera ser de murciélagos, y, y que se adapte al ser humano para que el nuevo virus ya adaptado a la población humana se expanda en ella. Es decir, ya no se necesitan de reintroducciones. El virus no está permanentemente teniendo un origen en alguna población animal. Es un virus ya humano que se contagia entre seres humanos. Entonces vale mucho la pena tener esto. Y hay muchísimos huecos, hay mucha información que apunta a fenómenos de transmisión interespecie, y quiero resaltar de esta imagen, por ejemplo, el signo de interrogación que está asociado con todo lo que desconocemos, ¿no? Seguimos buscando entender los procesos de adaptación viral, tanto desde los enfoques ecológicos como los evolutivos, y en ese camino estamos. Hay alguna información que que apunta hacia un origen animal, como la mayoría de los casos, y mucha que apunta hacia los hospederos murciélagos, pero todavía no tenemos una información plenamente contundente. Se ha estudiado desde hace un tiempo. Este artículo tiene más de 12 años, en donde estos autores, cuyos libros aquí me atrevo a recomendar para alguien que tenga interés, que además de ser investigadores fomentan el conocimiento público de la ciencia, la comunicación pública de la ciencia, quiero decir. Sus libros son sumamente interesantes y están relacionados con la forma en la que los seres humanos hemos transformado tanto los ecosistemas en su conjunto como la relación con ellos y con la fauna que habita ahí, que tiene mucho que ver con esta propensión a tener mayor número de enfermedades con este potencial pandémico. En este artículo publicado en 2007 se habla, que lleva ese título del origen de la mayoría de las enfermedades infecciosas de seres humanos. Se habla sobre el surgimiento tras el origen de la agricultura, que llevó a un aumento de las densidades poblacionales de seres humanos a nivel mundial.
que llevó a una domesticación de los animales, lo cual favoreció que se aglomeraran muchos animales, que estuvieran en mucho mayor contacto con seres humanos, y también la relación incrementada, el contacto incrementado entre seres humanos y animales silvestres, donde destacan los primates no humanos, los roedores, los murciélagos, y sobre todo, esto es muy importante, la interacción con ellos. Es parte fundamental de lo que tenemos que entender como origen de esta pandemia. Posteriormente se han ido publicando, no me voy a detener, simplemente quiero aquí hacer énfasis en que existen muchísimas aproximaciones, muchísimos artículos científicos que han estudiado justo de manera posterior, justo estas relaciones de los seres humanos con los animales domésticos, con los animales silvestres y su participación en la emergencia de enfermedades. También hay un sinnúmero de artículos orientados al estudio de estos grupos taxonómicos, donde destacan, además de los murciélagos, las aves, los roedores. Estos grupos en su conjunto destacan porque son animales que son diversos, que tienen muchas especies, que distribuyen en prácticamente todos los ecosistemas del planeta, que tienen poblaciones altas y a final de cuentas tienen también interacciones importantes con poblaciones humanas, de ahí que la probabilidad de compartir agentes infecciosos sea más alta. Y se han publicado muchos artículos que tratan de estudiar, de entender, de explicar cómo estas características que tienen en particular estos grupos taxonómicos, me refiero a los tres, pero destaco el de los murciélagos, les confieran esta propensión a compartir virus con seres humanos. Quiero destacar únicamente este mercado este año, en marzo de este año, que pone de manifiesto algo que es muy interesante, que a final de cuentas pareciera ser una cuestión meramente matemática, en donde, pues a final de cuentas, los murciélagos son un grupo sumamente diverso, existen alrededor de 1.300 especies a nivel mundial, y esto es lo que favorece que tengan una alta diversidad de virus. O sea, son organismos que tienen una evolución muy antigua en comparación con el ser humano, muchísimo más antigua que el ser humano. Los grupos de homínidos tendrán alrededor de 2 millones de años de evolución, y la propia del ser humano como Homo sapiens solo tenemos aquí unos cuantos miles de años, mientras que los murciélagos tienen una historia de especiación de 50, 60 millones de años, lo cual les ha dado mucho tiempo para diversificarse, para adaptarse a distintos ecosistemas y que haya distintas especies, y por ende a un mayor número de especies, pues en consecuencia un mayor número de virus asociadas con ellas. Y podría ser un mero efecto, un mero artefacto de números, una mera cuestión matemática, donde no quiero decir que no estén implicadas las otras características que se han estudiado como su evolución, como su capacidad de vuelo, lo relacionado con sus sistemas inmunológicos. Es decir, hay mucha información que necesitamos seguir estudiando, pero que vale la pena considerar que es meramente cuestión, podría ser meramente cuestión de números. Algo que es fundamental tener aquí como mensaje y es prioritario es reconocer que los murciélagos son especies biológica, evolutiva y ecológicamente fascinantes. Son un grupo sumamente importante, participan en desempeñando papeles sumamente indispensables para el funcionamiento de los ecosistemas a través de muchos procesos ecológicos que son básicos para el mantenimiento de la vida, como son la polinización, la dispersión de semillas, la regeneración de bosques y selvas, la regulación de poblaciones de insectos, el control de plagas, etcétera. Un enorme y largo etcétera de características que son básicas, que son prioritarias de recordar de este grupo taxonómico tan importante y tan poco apreciado, tan poco reconocido. Creo que ese es uno de los mensajes que nos deberíamos llevar de aquí, que los murciélagos son, como lo dice aquí, son extraordinariamente importantes. Y como aquí se menciona que son biológica y evolutiva y ecológicamente diversos y fascinantes, de ahí que los estudiamos. Hay muchas especies, hay muchas características propias de su diversificación, o sea, son un sistema ideal para el estudio de las asociaciones entre microorganismos, no necesariamente patógenos, quiero hacer la aclaración, microorganismos
y ellos, por todo lo que he mencionado, de su historia evolutiva, de lo antiguo, de sus fenómenos de especiación y de sus características de relación ecológica y evolutiva, son fascinantes. No puedo detenerme mucho para no hablar únicamente de esto en la presentación, pero eso es lo que nos ha llevado a estudiarlos. Particularmente yo realicé mis estudios de doctorado estudiando las relaciones coevolutivas entre murciélagos neotropicales estudiados en el sureste de México, donde encontramos una distinción eh, filogeográfica en donde mayoritariamente están asociados a las regiones, los virus detectados, los coronavirus detectados en murciélagos están mayoritariamente asociados a la región geográfica, pero principalmente están asociados a la identidad de los murciélagos. Me explico. Destacar, nosotros buscamos diferentes coronavirus, encontramos 13 coronavirus distintos en México asociados a diferentes familias, coronavirus del grupo alfa y coronavirus del grupo beta. Los virus asociados al SARS están dentro del grupo de los beta coronavirus. Allí nosotros encontramos cuatro genotipos virales distintos. Y aquí lo que quiero destacar, este es un árbol filogenético que muestra el grado de emparentamiento que tienen los los coronavirus al compararlos con otros, con los propios de la región mexicana, pero con otros que habían sido descritos con anterioridad. Y cómo es que estos se agrupan, se relacionan, sobre todo con la identidad del hospedero en el que fueron capturados. Es decir, los fenómenos de especiación y las relaciones evolutivas de los propios hospederos parecen ser que son las principales que dictan la especiación de los propios coronavirus. Es decir, especies de murciélagos emparentadas entre sí albergan coronavirus emparentados entre sí. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque la premisa es una de las premisas importantes para su interpretación. Y esto se entiende como especificidad de hospedero, es decir, la fuerza de asociación de un tipo de coronavirus hacia su hospedero se le conoce como especificidad. Un coronavirus con baja especificidad tendería a asociarse con muchos hospederos de distintas especies. Y un coronavirus con alta especificidad de hospedero tendería a asociarse con un grupo mucho más reducido o con especies únicas de hospederos, en este caso los murciélagos neotropicales, que fue nuestro modelo de estudio. Y aquí quiero resaltar que una alta especificidad de hospedero detectada en la relación, al estudiar las relaciones coevolutivas entre estos, es decir, entre los murciélagos y los coronavirus, sugerirían historias de coespeciación, es decir, historias de coevolución, en donde conforme el grupo de murciélagos va evolucionando, los coronavirus van evolucionando con ellos mismos y tienden a no diversificarse fuera de su grupo de hospederos. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque es muy importante, porque eso hace que entendamos que tienden a los coronavirus detectados en murciélagos mexicanos tienden a ser altamente específicos, es decir, tienen en consecuencia pocas probabilidades de saltar de hospedero, de cambiarse de hospedero, lo cual es muy bueno porque habla de que hay muy pocas probabilidades de que se conviertan en un problema de salud, que no, eso no exime de que necesitamos seguir estudiándolos para seguir entendiendo sus relaciones. En este trabajo lo que encontramos es que había diferencias importantes entre los diferentes grupos y estas podrían ser asociadas al sistema inmune de las especies. Es decir, que hay un papel más importante de este sistema inmune propio de los organismos en determinar la especificidad en comparación a los factores psicológicos, que es básicamente lo que estaba diciendo antes. Si bien la epidemiología de los coronavirus es parcialmente moldeada por el origen biogeográfico al que hacía yo alusión anteriormente y representado en este mapa, es decir, si los murciélagos pertenecen a las regiones neárticas o neotropicales de nuestro país, los coronavirus detectados en la zona de transición, es decir, lo que hay en medio, en la zona centro del país, tienden a tener asociaciones filogenéticas y geográficas específicas, es decir, tienen justo alta especificidad de hospedero. La evolución de los coronavirus está fuertemente relacionada con las características de sus hospederos, características ecológicas como su distribución y sus abundancias, y evolutivas,
como las que mencionaba anteriormente, relacionadas con el sistema inmune. Esto es importante. El hecho de que los saltos de hospederos sean raros entre murciélagos de distintos géneros sugiere una historia evolutiva de este sistema hospedero parásito que está dominado por los rasgos como la inmunidad de los hospederos, que son bien conservados a niveles taxonómicos bajos, es decir, de género o de especie. Basado en esta información, lo que adelantaba en un par de diapositivas antes es que los coronavirus de murciélagos mexicanos tienen baja probabilidad de volverse zoonóticos, pero son un modelo ideal para estudiar cómo se relacionan la identidad de las especies de los hospederos con la identidad de los coronavirus. Entonces está el origen verdadero de las enfermedades, está aquí. El origen de las enfermedades infecciosas de esta pandemia y de otras enfermedades infecciosas emergentes que han ocurrido y que seguirán ocurriendo está aquí, en la crisis de biodiversidad que vivimos actualmente. Estamos enfrentando una severa crisis, tanto que estamos hablando de una sexta extinción masiva causada por el humano. Se ha propuesto una era denominada como antropoceno, en donde el ser humano es justo el que está dirigiendo los cambios importantes en el planeta. Las actividades humanas están alterando significativamente tres cuartas partes de la superficie terrestre, dos tercios de los océanos, es decir, la mayoría de los ecosistemas del planeta entero están siendo modificados por una excesiva acción humana descontrolada y poco consciente de los efectos que tiene tanto en el corto como en el mediano y en el largo plazo. Los cambios de uso de suelo que están acercando el contacto entre fauna silvestre, animales domésticos y seres humanos son estos cambios los que están facilitando el surgimiento y la expansión de las enfermedades infecciosas, incluidos los diferentes y nuevos tipos de microorganismos. Llevemos como mensaje central de esta presentación la posibilidad de que los patógenos pasen de animales, no importa si son domésticos a silvestres, a seres humanos, está asociada con estas características, con la destrucción y modificación de los ecosistemas naturales, con el comercio ilegal o incontrolado de especies silvestres, independientemente de si se trata de un comercio que esté dentro o fuera del marco de la ley. El comercio o el tráfico de especies silvestres favorece el contacto y favorece la posibilidad de transmisión de estas enfermedades de origen zoonótico. Las condiciones antihigiénicas bajo las cuales se mezclan y se comercializan a los animales, porque muchas veces ocurren en la clandestinidad, se ha determinado que son de las más importantes que determinan la posibilidad de que se conviertan en enfermedades infecciosas con un corte emergente. El comportamiento humano y los factores demográficos son los que están aumentando significativamente estos riesgos. Tenemos mucha información. Aquí solo quiero hacer mención de algunos artículos científicos que se han dedicado a estudiar la relación, la enorme relación que tiene el mantenimiento, bueno, la biodiversidad en su conjunto, pero haré énfasis en su mantenimiento, con la preservación de las funciones ecosistémicas, de los famosos servicios ecosistémicos y cómo los cambios globales los están alterando. La alteración de la biodiversidad, la alteración de las funciones ecosistémicas, la alteración de las interacciones entre los diferentes organismos que constituyen a estos ecosistemas es lo que está favoreciendo muchísimos problemas, entre ellos el surgimiento de enfermedades. La crisis de biodiversidad está generando muchísimos problemas y lo seguirá haciendo, de ahí que sea sumamente importante tomar conciencia e intervenir para detener esta pérdida acelerada de biodiversidad. Muchísimos de los factores que están asociados con ella ya están bien descritos y son la deforestación, la intensificación agrícola, la urbanización, la antropización del paisaje. Se reconoce que todas estas, entre otras características asociadas con un mal manejo de nuestra naturaleza, están afectando la tasa de transmisión de patógenos entre animales y seres humanos, ¿no? Y esto es sumamente importante. Hay numerosos artículos que lo demuestran y pues bueno, a final de cuentas lo que necesitamos es reconocerlo para hacerle frente a través del mantenimiento y recuperación de los ecosistemas naturales y de sus funciones. Hay artículos que han descrito muy bien cuáles son estos factores asociados con esta transformación de los ecosistemas naturales y se han hecho proyecciones importantes de lo que sucederá con el aumento sostenido de la población humana
a nivel mundial y cómo esta está asociada, es el motor principal de la destrucción de los ecosistemas, que es el motor principal de la mayoría de nuestros problemas, entre ellos principalmente cambio climático, mantenimiento de las funciones ecosistémicas de los servicios, entre ellos el amortiguamiento de enfermedades. De ahí que tenemos que tomar conciencia y cambiar nuestras actitudes, nuestros patrones de consumo y nuestra postura hacia esta problemática. Eso es sumamente importante. Hemos reconocido dónde están algunos de los problemas más severos. Y aquí hay un artículo de este año que relaciona cómo la posibilidad de eventos zoonóticos, es decir, del surgimiento de estas enfermedades, está mayormente asociado a las regiones con mayor transformación de origen humano. Entonces, el conocimiento está ahí y lo que necesitamos hacer es pues, tomar conciencia y generar mecanismos de intervención. Y lo hemos estado haciendo como humanidad, como comunidad científica, tenemos reconocido y bien mapeado la grave situación en la que está el país, perdón, el mundo entero, también nuestro país, y pues algunas áreas que tendrían que ser prioritarias, que tenemos como comunidad humana que reconocer esta problemática y apuntalar el conocimiento científico para la conservación de las áreas naturales y sobre todo de sus servicios, entre ellos el servicio de amortiguamiento de enfermedades. Entonces es importante que sepamos cómo está el planeta y cómo podemos mantener la mayor cantidad de áreas naturales y el mayor número de funciones ecosistémicas asociadas con estas. Y hay mucha información descrita. Hay tenemos que también hay mucha información que nos ayuda a comprender cómo tenemos que apostar hacia el reverdecimiento de las zonas, ¿no? Cómo las zonas urbanas, las zonas periurbanas también pueden participar de manera importante en en el restablecimiento de las funciones ecosistémicas, la forma en la que vivimos, la forma en la que consumimos, la forma en la que producimos, la forma en la que nos transportamos. Es decir, la conducta humana es sumamente importante reconocer cómo se relaciona con la pérdida de biodiversidad y de sus funciones y cómo el restablecimiento de esta depende de nuestro comportamiento humano, de nuestro reconocimiento y la enorme capacidad que tenemos para adaptarnos y hacer cambios, que eso creo que ha sido algo de lo que nos ha demostrado esta pandemia y bueno, yo invitaría a que fuera de forma sostenida, para bien, ¿no? Cambios para bien. Hay mucha información que reitero, nos indica hacia el camino, ¿no? Nos indica que hay maneras de reconciliar nuestra relación con la naturaleza, hay formas, hay regiones, hay espacios y lo que hace falta es voluntad, tanto individual, pero algo que es sumamente importante, voluntad política y mecanismos. Necesitamos de mecanismos tanto nacionales como internacionales que favorezcan esta conversión y la información existe y es disponible. Hemos reconocido pues el estado que se reconoce el estado que guardan las diferentes poblaciones de animales silvestres por grupo taxonómico, con base en sus riesgos de extinción, con base en sus características de distribución, de sus amenazas, del tamaño de sus poblaciones, de la conexión que existe entre ellas, etcétera. Hay mucha información que se ha seguido desarrollando y yo creo que básicamente mi opinión personal es que es cuestión de poner la junta, de hilar esta información y de trabajar con base en ella, porque eso es muy importante. Seguir invirtiendo en la generación de información científica desde diferentes ópticas relacionadas con la naturaleza, con el estudio de la naturaleza, que nos permitan tomar decisiones. Es muy importante que las decisiones políticas estén centradas en la conservación de la naturaleza. Lamentablemente no está ocurriendo, pero es importante que se reconozca esto, que se difunda y que se exija, que se demande que la política pública esté enmarcada a nivel nacional e internacional en la conservación de la riqueza natural, de la biodiversidad y sus funciones, porque es prioritario para el mantenimiento de la vida en general del planeta y, si lo queremos ver así, de la propia. Se ha propuesto como importante la necesidad de hacer
una vigilancia rigurosa de la fauna silvestre, de tanto la que está en libertad como la que se comercializa. Creo que es muy importante hacer una vigilancia de toda índole, principalmente de su estado de conservación, pero también al mismo tiempo de los microorganismos asociados con ella, para entender de mejor manera cómo están dándose esas relaciones entre micro y macroorganismos que nos permitan pues reconocer problemas potenciales. Estas formas de trabajo son las que nosotros realizamos en el laboratorio al que pertenezco, bajo algo que hemos designado como un paradigma ecológico de la salud, en donde pues hay que combinar la información de carácter biológico, ecológico, epidemiológico, evolutivo, del estudio de las enfermedades, del estudio de los agentes causales de enfermedad, en el marco de su relación con sus especies hospederas, que nos permitan entender cómo se relacionan con los sistemas naturales y que reflejen su pasado, su presente y su futuro. Estos paradigmas de interrelación del estudio integral de los diferentes niveles de organización biológica con los que empecé esta presentación pueden ayudarnos a través de estas conclusiones que pongo aquí, a través de estudiar la transmisión entre diferentes especies, de reconocer la complejidad de las comunidades multihospedero, multiparásito, los factores ecológicos, los impulsores, los conductores, las diferentes escalas de estudio y lo idiosincrático y complejo que son estas interacciones, ¿no? Para resolver los problemas ambientales, pues necesitamos enfocarnos en estas relaciones bajo nuevos paradigmas y nuevas oportunidades de investigación que involucren la conservación de la naturaleza, la preservación de la salud de los ecosistemas, de las poblaciones de animales y de seres humanos, y como decía, política pública sumamente importante basada en ciencia. Eh, con esto termino la presentación y quisiera darles las gracias y dejar información relacionada con el laboratorio de investigación y nada, gracias por su atención.